Buenos días, muchachos y muchachas. Vamos a trabajar con el programa Excel. Primeramente, vamos a abrirlo, donde nuestro compañero Conrado nos va a explicar cada una de sus funciones. Bueno, vamos a comenzar a conocer nuestro Excel. ¿Sí? Nuestra área de trabajo en Excel está dividida en columnas que son estas, y en filas, que son estas. Aquí podemos observar que las filas están numeradas y las columnas también están marcadas, pero con letras. Podemos llamar a la intersección entre una fila y una columna, la llamamos celda. Todas estas son celdas, que es la intersección entre una columna y una fila. Podemos hacer referencia a cualquiera de estas celdas con su número de columna y su número de fila. Por ejemplo, esta celda sería la C6, ¿sí? Esta sería la B2, esta sería la A4, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos celdas. A cada uno de estos cuadritos le llamamos celdas, ¿sí? Estos cuadros o estas celdas pueden contener varios tipos de datos, ¿sí? Dependiendo de la operación que vayamos a realizar, vamos a darle las propiedades a nuestra celda del tipo de dato que va a contener, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Nos fijamos sobre la celda que queremos modificar, hacemos clic derecho del ratón, se nos despliega un menú emergente. En ese menú vamos a elegir formato de celdas, ¿sí? Al elegir formato de celdas nos va a desplegar un cuadro de diálogo, donde en este cuadro de diálogo viene el formato de las celdas. Aquí vamos a poder modificar todo lo referente a la celda, ¿sí? En la primera pestaña nos marca el tipo de dato que puede contener la celda. Como vemos, puede contener números, monedas, contabilidad, fecha, hora, ¿sí? Y al mismo tiempo podemos elegir el formato, por ejemplo, de fecha, el formato que queremos que nos presente. Una fecha completa, una fecha abreviada de números, ¿sí? Aquí vamos a elegir separado por diagonales, separados por puntos, qué formato queremos que nos presente nuestra fecha. Aparte que le indicamos que la celda va a contener una fecha, vamos a indicar cómo queremos que nos muestre esa fecha. Por ejemplo, vemos que podemos hacerlo porcentajes, fracciones, por ejemplo, decimales, cuántos decimales queremos que muestre, ¿sí? En este caso nos mostrará 2 decimales. Si quiero yo que muestre más decimales, pues aquí lo agrego, lo disminuyo. Si lo quiero sin decimales, pues le pongo 0. Bueno, este es en cuanto al tipo de dato que va a contener, que puede contener nuestras celdas. En la siguiente pestaña se refiere a la alineación del texto o del contenido de la celda, ¿sí? Lo que tengamos guardado en esa celda. Podemos alinearlo horizontalmente, ¿sí? En la izquierda con sangría, centrarlo, a la derecha, rellenar. Esto quiere decir que se ajuste el texto a toda la celda, ¿sí? Sí. Justificar, centrar la selección en la celda, el contenido que se centre dentro de la celda, o distribuir. También lo podemos hacer vertical, ya que se alinee el texto arriba, abajo, en medio también relleno. También podemos controlar el texto, ajustar el texto. Hay veces los textos son muy grandes y no caben en la celda. Si le ponemos a ajustar el texto, se va a reducir al tamaño de modo que quepa en la celda, ¿sí? Y aquí también reducir hasta ajustar, también se cambia el tamaño del texto para que quepa en el espacio que le asignamos, ¿sí? En la fuente, hacer todo lo referente a la letra o el tipo de letra que vamos a elegir, el tamaño, si la queremos cursiva, normal, si la queremos subrayada, el color de la fuente, tachado, contorno, superíndice, sombra, subíndice. Todo esto es formato de la fuente que va a contener la celda. Los bordes. Por lo regular, ninguna de nuestras celdas está bordeada. Al momento de imprimir no aparece ningún borde, tenemos que marcar esos bordes si queremos que aparezcan. No aparece la cuadrícula. No aparece la cuadrícula, ¿sí? Si queremos que aparezca, nosotros tenemos que marcar el contorno. Por ejemplo, vemos aquí que este es el contorno de la celda, se va a poner el contorno todo alrededor, la parte azul se va a quedar negra y al momento de imprimirlo va a aparecer ese cuadrito negro, ¿sí?
Los bordes también puede ser nada más el de arriba, nada más el de abajo, nada más el de la izquierda, nada más el de la derecha. Es lo que vamos a marcar. También qué tipo de color queremos el borde, ¿sí? Y si queremos que sea línea continua, que sea línea punteada, que sea doble línea, ¿sí? Aquí podemos elegir todo esto respecto a los bordes de la celda, ¿sí? Y ya nomás damos a aceptar, ¿verdad? En rellenar, ¿sí? Esto es para rellenar nuestra celda. Aquí vamos a trabajar con el fondo de la celda. ¿Qué color queremos que se vea? ¿Sí? Tenemos estos colores sin relleno o con alguno de estos colores, o incluso acá tenemos más colores, ¿sí? El primer plano, esto se refiere al texto o a los números que estén contenidos en la celda, ¿sí? También vamos a elegir un color, también podemos elegir entre más colores, podemos elegir un estilo de trama, ¿sí? Para el relleno del texto o de lo que está enfrente en primer plano. Y la protección se refiere a si va a la celda, pues el contenido de la celda puede ser modificado o no. Si bloqueamos esa celda, será como de solo lectura. Únicamente vamos a poder ver lo que contiene, pero no lo vamos a poder modificar. ¿Sí? En este caso, esto es AutoCAD. Excel tiene muchas más funciones, pero para empezar vamos a contener lo básico que es la celda y las funciones y las propiedades que puede tener la celda. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo muy bien, vamos a la práctica. Ok, vamos. ¿Lo grabamos? ¿Lo paramos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a comenzar. Vamos a ver el formato de celdas, ¿sí? Por lo regular me sale en formato general. Nosotros vamos a aplicarle que vamos a hacer, por ejemplo, una suma de número científico con decimales, ¿vale? Esta casilla ya va a ser lo que va a contener es un dato científico con decimales o números reales o decimales, así como nosotros los conocemos. Le selecciono, le pongo sus decimales y le doy a aceptar. Esta casilla ya tiene, si yo por ejemplo inserto ahí un 2, inserto ahí yo un 2, al momento de quitarme de ahí me pone sus dos decimales, ¿sí? Porque yo le puse con decimales. Le puedo dar también formato para hacer la suma de eso, también le voy a dar formato a esa otra celda, también de notación científica con dos decimales, le voy a aceptar. Y lo que yo ponga en esa celda me lo va a poner con notación científica. Por ejemplo, un 4, punto 2. Automáticamente me lo cambia de notación a notación científica. Entonces ahora yo puedo ya realizar operaciones con estos dos. Por ejemplo, en esta celda yo voy a insertar la suma de esas dos celdas. Por ejemplo, pongo igual a suma de este número Celda B4 más la celda C4. ¿Sí? Este es el resultado de la operación. Si se fijan, nos fijamos en esta casilla y no me muestra el resultado, me muestra la fórmula. ¿Sí? Y acá me muestra el resultado de la fórmula. Si sumamos este número, el 2 más 4.2, el resultado es 6.2, pero en notación científica. ¿Sí? Yo puedo cambiarle el formato a esta celda. Muy buenos días. Formato de celda. Para que no me muestre. El día de hoy desarrollarás la siguiente actividad. Para que no me muestre, por ejemplo, me muestre el número nada más, ¿sí? Con un solo decimal. Aceptar. Y me muestra únicamente el 6.2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues por el momento sería todo. Vamos a realizar unas prácticas con los formatos de las celdas y pues hasta la próxima. Muy bien, hasta luego, muchachos.